Hoy vamos a continuar con un tema que está vinculado al que vimos el lunes, que es la competencia de la intendencia o del intendente, ¿tá? En virtud de que es un órgano unipersonal, a diferencia de la Junta, que es un órgano colegiado o colectivo. El intendente es un órgano unipersonal y bueno, tiene determinadas competencias que están asignadas en la Constitución, que al igual que en el caso de la Junta, son competencias que pueden ser ampliadas por la ley. Es decir, que lo que establece el constituyente es un piso de competencias para la Junta, pero es una competencia abierta, tanto para la Junta como para el intendente. En tanto, puede haber una ley que amplíe las referidas competencias, siempre y cuando no vulnere, obviamente, las competencias de otros órganos, ¿no? Por ejemplo, la ley no le podría atribuir al intendente la posibilidad de tener su propia guardia de policía, por ejemplo, porque esa es una función típica de la administración central. Entonces nunca podría el intendente tener una policía propia. Pero sí se podría ampliar las competencias en aspectos que no vulneren las competencias típicas del gobierno central. Y ahí están contenidas en determinadas normas, como la 9515, que la nombramos el otro día cuando vimos Junta Departamental. La 9515 genera todas las discusiones que ya hemos venido nombrando en el curso con relación a que hay normas que fueron derogadas porque la Constitución es posterior, y hay otras que fueron derogadas por leyes posteriores. Pero muchas de esas normas no fueron derogadas a texto expreso, entonces se genera la discusión de si efectivamente están derogadas o no. Algunas son categóricamente claro que están derogadas, por ejemplo, lo que establece en cuanto a la integración de la Junta Departamental, en cuanto a la edad para ser edil, todas esas cosas, sí, porque es claro y es objetivo. Distinta a la situación de las competencias, que a veces la ley no es del todo clara si es contradictoria con la Constitución, y bueno, hay que hacer un esfuerzo de interpretación. Eh, en el 274 tenemos como la introducción de lo que son las competencias del intendente, que son de carácter administrativas y de carácter ejecutivas. Es decir, repite lo que el Poder Ejecutivo tiene como función ejecutiva a nivel nacional, a nivel departamental. Es decir, que la Junta viene a ser como el legislativo, es el legislativo departamental, por eso tiene similitudes con el legislativo nacional, y el intendente tiene similitudes con el ejecutivo nacional. Con la diferencia que podamos saber que en el caso de la intendencia no hay un gabinete como hay en el Poder Ejecutivo, o un funcionamiento en algunos momentos colegiados del Poder Ejecutivo Nacional, sino que a nivel departamental, si bien el intendente delega atribuciones en las direcciones generales, esa delegación siempre es, como está establecido en el Instituto de la Delegación, competencias que son propias del intendente, que las delega en esos directores generales, pero nunca están en una situación de, digamos, de paridad con el intendente, o de que tengan que firmar alguna resolución para que adquiera validez, sino que hay un requisito de formalidad que está a cargo del secretario general de la intendencia, que tiene que firmar las resoluciones, por ejemplo, ¿no? Esto, a modo de anotación, después lo vamos a ver. Ahora bien, el artículo 275 ya ingresa directamente en lo que son las competencias de la intendencia o del intendente. En el acápite del artículo vemos los que les mencionaba anteriormente,
que dice, además de las que la ley determine, son atribuciones. Acá cuando la Constitución habla de ley, es en sentido orgánico formal, es decir, un acto jurídico emanado del Poder Legislativo, siguiendo los mecanismos estrictamente previstos por la Constitución. Como vimos, ahora vamos a ver en el siguiente artículo que hay una mención a la ley, pero ya en ese caso no es en un sentido orgánico formal, sino que es en otro sentido. Entonces, cuando dice, además de las que la ley determine, habla de ley en sentido orgánico formal. O sea, una ley sancionada por el Poder Legislativo, promulgada, que tiene validez en todo el territorio. O sea, en ese sentido habla de ley. No en ley, no habla de ley como sinónimo de derecho, de norma de derecho, sino en sentido orgánico formal. Después, vamos ahora sí a los incisos del artículo. El, el inciso primero señala que debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Esta es una atribución genérica que todos los ejecutivos tienen y por tanto por una razón de técnica legislativa se incorpora en el artículo. Que acá viene a ser una función de colaboración del Ejecutivo departamental con las funciones inherentes al Ejecutivo, al Gobierno Nacional, ¿no? O sea, como una observancia, como un deber de observar la Constitución y la ley, hacerlas cumplir, pero que es de complementación con el Gobierno Nacional. Y acá sí, cuando dice las leyes, ya no habla en un sentido orgánico formal, sino que lo habla como norma de derecho. O sea, acá, a ley, a cumplimiento de la ley, habla, bueno, que el intendente tiene que ajustarse y hacer cumplir la ley como sinónimo de derecho, de norma de derecho. Ahí está la diferencia entre ley en el acápite y lo que es leyes en el primer inciso. Bueno, y acá el, el segundo punto, que ya lo vimos el otro día cuando vimos la competencia de la Junta, le pido a algún compañero que lo lea, porque es largo y así. ¿Sí? El inciso segundo del 275. Si quiere lo leo, profesor. ¿Cómo? Si quiere lo leo. Sí, léalo usted también, así lo del Zoom lo escucho. Perfecto. El 275 dice, además de que la ley determine, sus atribuciones son promulgar y publicar los decretos sancionados por la Junta Departamental, dictando los reglamentos o resoluciones que estime oportuno para su cumplimiento. Bien. Bueno, acá vemos que hay una analogía clara con lo que ocurre a nivel del Ejecutivo Nacional con la promulgación de las leyes. Bueno, acá el intendente tiene a su cargo la promulgación de los decretos de la Junta Departamental. Y tiene una facultad que no es un requisito de validez para el reglamento, sino que, como dice, que estime oportuno, o sea, que dicte los reglamentos que estime oportuno. O sea, la Junta Departamental sanciona un decreto, con fuerza de ley, fue dicho. Ese decreto por sí, si fue promulgado por el intendente, vale y, y debe ser cumplido. No necesita ser reglamentado. Pero a veces por cuestiones prácticas, porque establece normativa genérica para llevarlo a la práctica, hay que reglamentarlo. Pero no siempre un decreto requiere reglamentación. O sea, como ocurre con la ley. El Poder Ejecutivo normalmente reglamenta la ley, pero no es un requisito de validez ni es obligatorio la reglamentación, sino que es una forma de asegurar o de buscar el cumplimiento de la normativa legal. Rubén Darío tiene la mano levantada. Hola, buenos días. No, comentar que en el numeral primero también se puede interpretar que se está cumpliendo con el Estado de Derecho al propio Estado estar sometido a sus propias normativas, porque ahí cuando dice cumplir,
quiere decir que el intendente también tiene que cumplir con la Constitución y las leyes, lo cual configuraría el Estado de Derecho. Exactamente, cuando se da Estado de Derecho constitucional, por ejemplo, es una de las normas que se señala como parte de ese deber del Estado de ajustarse a derecho, que es uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho, justamente que los gobernantes se sometan a la norma de derecho. Está bien, la acotación es pertinente. Es decir, que acá tiene una facultad de reglamentación, en el inciso 2, de reglamentar los decretos de las juntas departamentales. Además de la facultad que tiene después, por ejemplo, que tiene de generar reglamentación autónoma, ¿no? El intendente, independientemente de la que se le atribuye para reglamentar la normativa de la Junta Departamental. El intendente puede, de forma autónoma, establecer reglamentos. Eso lo podemos ver en el artículo 279, a ver, que es sobre la delegación de atribuciones a los... En el 279 lo que dice es, el intendente determinará la competencia de las direcciones generales del departamento y podrá modificar su denominación. En ese caso, el intendente hace un reglamento y distribuye las competencias de los directores generales, ¿tá? Sin requerir un decreto de la Junta Departamental. O sea que ahí tiene una facultad de reglamentación que es autónoma, que es propia, que no requiere que previamente la Junta Departamental emita un decreto, sancione un decreto, para que la intendencia lo reglamente, sino que es una facultad autónoma. Es decir, el intendente tiene facultad de reglamentación cuando hay un decreto de la Junta Departamental al que tiene que reglamentar y cuando por sí mismo emite un reglamento sin que previamente haya un decreto de la Junta Departamental. ¿Ah? Eso con relación a la reglamentación. Otra discusión que se ha dado, por ejemplo, que ya hoy en día está saneada, es con respecto a si el intendente, por ejemplo, puede reglamentar una ley nacional. O sea, como él dice que tiene que cumplir y hacer cumplir las leyes, por ejemplo, hay una ley del Poder Legislativo que concierne algún tema, algún asunto de interés departamental, y el Poder Ejecutivo, que es quien la tiene que reglamentar, no la reglamenta. En ese caso, el intendente podría reglamentar esa ley, o sea, ejercer una facultad de reglamentación de la ley. Bueno, parecería que de acuerdo a la redacción del artículo, no, porque expresamente en el inciso 2 le da esa facultad con respecto a los decretos departamentales, pero no con respecto a la ley. Porque si vemos el artículo primero, dice cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, punto. No le da la facultad de reglamentar. En principio, entonces, no tendría la facultad de reglamentar una ley nacional. Eh, bueno, después, ¿alguna duda con respecto a esto de los reglamentos? Porque la reglamentación. Después el punto 3, el inciso 3, es el que refiere a presupuesto. Que el otro día mencionamos que vamos a dar una clase específica sobre el presupuesto departamental, porque tiene determinada complejidad que hay que analizarla. Pero bueno, el que tiene la facultad, como a nivel nacional la tiene el Ejecutivo, es el intendente de preparar el presupuesto departamental. Que esto se desprende de la facultad de administrador que tiene el intendente, ¿no? O sea, que es quien tiene a su cargo la orientación de la política, digamos, administrativa, de funcionamiento del departamento, mientras que la Junta es el órgano legislativo y de contralor, pero sin facultad a priori administrativa, ¿no? Este presupuesto va a incluir toda la amplitud de lo que es el gobierno departamental, pero
como vimos en la clase pasada, la Junta Departamental va a elaborar su propio presupuesto. Es decir, que el presupuesto del intendente no va a interferir en el de la Junta Departamental. Siempre, además, el presupuesto que prepara el intendente lo eleva a la Junta Departamental que lo tiene que aprobar. Bueno, después tenemos el inciso cuarto, que también lo nombramos el otro día, que es la facultad, la iniciativa privativa del intendente de crear tributos, es decir, impuestos, tasas y contribuciones. O sea, la iniciativa privativa de elevar a la Junta. Siempre la Junta es la que los vota, pero únicamente la materia tributaria está reservada al intendente. Esto es otro elemento que se replica del gobierno nacional, que los legisladores no pueden intervenir en lo que es materia tributaria, principalmente pensando en que el legislador, como es mucho más sensible a los requerimientos de la ciudadanía, o está más cerca y no tiene la responsabilidad de gobierno que tiene el intendente o que tiene el presidente, siempre va a ser más sensible a exigir o a proponer bajas de impuestos. Entonces eso generaría un problema porque por eso también la iniciativa popular no puede proponer eliminación de impuestos, porque si no juntaríamos firmas y propondríamos la eliminación del IRPF y eso generaría un problema para las cuentas públicas, ¿no? Entonces el que tiene que manejar la iniciativa en materia de impuestos es el Poder Ejecutivo, que es el que tiene que manejar la caja del Estado. Entonces, para cumplir con sus fines, tiene que ser quien maneja la política tributaria. Más allá de que siempre, tanto a nivel eh, nacional como departamental, está sujeto a la aprobación del legislativo. Pero la iniciativa es privativa del Ejecutivo, ya sea el Ejecutivo Nacional como el Ejecutivo Departamental. Y bueno, después tenemos la segunda parte del inciso cuarto, que está referida a la posibilidad de fijar los precios eh, públicos con relación a la utilización o aprovechamiento de los servicios o bienes públicos. Que acá era lo que decíamos, que se da una contradicción con el 273, porque es una facultad que también se le atribuye a la Junta Departamental. Y ahí, en caso de que haya un decreto de la Junta Departamental que fije un precio y un acto del intendente que fije también un precio, en ese caso lo que vamos a estar es al principio de jerarquía normativa. O sea, siempre un decreto de la Junta Departamental va a tener más valor y fuerza y va a estar por encima de las resoluciones del intendente. Por lo que en ese caso estaríamos algo dispuesto por la Junta Departamental y no por lo resuelto por el intendente, pese a que está dentro de la facultad del intendente fijarlo. Pero en caso de que lo hiciera la Junta, prima este, lo resuelto por la Junta Departamental. Bueno, después teníamos que acá incluye el término de permisarios, que ya nombramos el otro día, que es una especie de los concesionarios, pero precarios. Es decir, sin estar sometidos a un plazo, como en el caso de la concesión, que un elemento distintivo de la concesión es que se establece por un plazo. Normalmente se hace, bueno, a 30 años, 10 años, depende. La mayoría son a 30 años, por lo que yo les comentaba de que el concesionario hace una inversión y, bueno, tiene que tener un plazo para poder lograr explotar el servicio público y tener nuevamente las utilidades del servicio. No, a ver, no pasa nada, no, puede ocurrir que se cumplan los 30 años y la Intendencia y la Junta Departamental se lo renueve la concesión por 30 años más, ¿no? O sea, por razones de conveniencia, por razones de... Eso normalmente pasa, si está funcionando bien el servicio. eh, por ejemplo, el caso sí, más claro que se ha nombrado últimamente es cuando se hizo el Ante la Arena,
era que, bueno, que el predio delante de la arena es de la Intendencia. Entonces la Intendencia se lo dio por el plazo máximo que puede, que son 30 años a Antel. Y Antel invirtió millones de dólares que en los 30 años no va a poder, obviamente, volver a recuperarlos, porque no le da el tiempo de 30 años de recuperar la inversión. Porque la concesión, el plazo máximo que se podía hacer era por 30 años. Lo que va a ocurrir, probablemente, que cuando pasen los 30 años de la concesión, se le renueve ante la concesión. Principalmente porque la Intendencia no está en condiciones, muy probablemente, de gestionar y administrar por los gastos que implica, porque o sea, él tiene otros recursos, tiene otro funcionamiento que no lo tiene la Intendencia, ¿no? Tiene Rubén Darío la mano levantada. No, no, perdón, 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 perdón. Perfecto. Esa discusión se daba porque en realidad, bueno, la concesión a los 30 años va a caer. Después, acá el artículo 5, que es todo lo relacionado a los funcionarios de la Intendencia, y es facultad del intendente o competencia del intendente nombrar a los empleados de su dependencia, corregirlos y suspenderlos. ¿Ustedes entienden que la suspensión necesariamente tiene que ser con fines correctivos o puede haber una suspensión que no lo sea? Porque acá el constituyente distingue entre, dice, funcionarios de su dependencia que puede corregirlos y suspenderlos. O sea que por algo distingue. Cabría una hipótesis donde se suspendiera a un funcionario con un fin no correctivo. A ver si a alguien se le ocurre. Una observación, ¿Cómo? una observación. Bueno, lo que pasa que ahí en realidad es con un fin correctivo la observación. Lo suspenda sin fin correctivo, porque distingue ahí. O sea, el intendente tiene la facultad de corregirlos y de suspenderlos. Obviamente que dentro de las facultades correctivas está la suspensión, pero también parece que está prevista una facultad de suspensión sin fines correctivos. Bueno, acá el caso típico, que si vieron proceso sumarial, lo deberían haber visto, que es, bueno, la suspensión que se da cuando se inicia un sumario. Ahí se suspende este funcionario, pero no hay un fin correctivo, sino que es simplemente cautelar. O sea, no hay una suspensión en base a una falta, ¿no? Porque la falta todavía no está resuelta hasta que no se finalice el sumario y se establece la responsabilidad del funcionario, no hay, no hay una sanción. Entonces, en ese caso, la suspensión es sin fines sancionatorios. Y esto está vinculado a estatuto del funcionario público, que es facultad de la Intendencia, por la propia Constitución, establecer el estatuto del funcionario público, y es facultad de la Junta Departamental establecer el estatuto de la propia Junta, ¿no? Y entonces generó ahora la discusión con respecto a una ley que está en tratamiento del Poder Legislativo, o sea, que es un proyecto que tiene sanción en la Cámara de Diputados, pero todavía no tiene sanción en el Senado, que es con relación a establecer determinados lineamientos generales que las intendencias tienen que aplicar en la contratación de personal, la contratación o presupuestación, ¿no? Y ahí la ley, el proyecto de ley lo que establece es que siempre los funcionarios públicos departamentales tienen que acceder por mecanismos, ya sea de concurso o de sorteo. O sea, los funcionarios de planta, realmente que después hay funcionarios que son de carácter político, de particular confianza, que no estarían incluidos ahí. Entonces acá la discusión que se dio es si esa ley, esa futura ley, que todavía es un proyecto, vulnera o no vulnera
autonomía de los gobiernos departamentales y esta facultad que tiene de establecer su propio estatuto del funcionario. Porque la ley nacional le vendría a decir que tiene que cumplir determinadas condiciones, que en realidad la única condición que le está exigiendo es que los tiene que contratar por medio de un mecanismo objetivo, o sea, un concurso, un sorteo, pero no contratación directa sin ningún tipo de mecanismo objetivo. Entonces ahí, bueno, hay dos normas de la Constitución que son un poco contradictorias, que, bueno, la que les nombré que le da la potestad al gobierno departamental de establecer su propio estatuto, y después hay otro artículo que le da al Poder Legislativo, eh, ahora no me acuerdo cuál es el artículo exacto, le da la facultad de establecer normas generales. O sea, estaba buscando para mostrarles el texto exacto. Bueno, después le paso el número exacto del artículo porque ahora no lo estoy encontrando. Lo que dice esa norma es que en la ley, por una mayoría especial, no es mayoría simple, es mayoría absoluta, o sea, es una mayoría especial, puede establecer normas que sean de aplicación para todos los gobiernos departamentales. Ah, que, por ejemplo, lo que decía Jimena Derecha era que podían ser normas que, normas, por ejemplo, de sanidad, de orden en las oficinas, bueno, que tienen que tener, por ejemplo, normas laborales. Y lo que han interpretado los constitucionalistas, la mayoría, es que esa norma habilita a la ley a establecer determinados requisitos para el ingreso a la función pública, como es el concurso o el sorteo, quedando, obviamente, el gobierno departamental facultado a reglamentar esa forma mediante el estatuto. Porque, por ejemplo, no podría intervenir en el mecanismo concursal la Oficina Nacional de Servicio Civil, porque es una oficina asesora del Gobierno Nacional de Presidencia y no podría interferir en lo que es la designación de funcionarios públicos departamentales. Es toda una discusión, hay posiciones para los dos lados, algunos dicen que se lesiona la autonomía departamental porque la Constitución le da la posibilidad de establecer el estatuto, pero al mismo tiempo hay otro artículo que te habilita a establecer a través de la ley nacional con determinadas mayorías, normativa general que regule el estatuto del funcionario público departamental y de los entes autónomos. Por eso es una discusión que ahora se va a dar en el Senado y después vamos a ver qué pasa si la Corte la declara inconstitucional o no en base a la solicitud que haga el intendente, ¿no? Bueno, después, siguiendo con el artículo 5, otra de las facultades es destituir a los funcionarios. Pero ahí ya tenemos determinadas exigencias. Primero que nada, que la Constitución limita la destitución a los casos de ineptitud, omisión o delito. Y al mismo tiempo se requiere la autorización de la Junta Departamental. Vale aclarar que este mecanismo, es para los llamados funcionarios públicos inamovibles. Que esa es la regla general, o sea, un funcionario cuando entra a la función pública, salvo que se establezca lo contrario, son inamovibles. Una vez que se presupuestan, entonces en esta categoría entrarían los funcionarios inamovibles. Después tenemos aquellos que son amovibles, que justamente en los gobiernos departamentales muchas veces son muchos, porque
generalmente con el mecanismo que se utiliza para el ingreso a los gobiernos departamentales, que es la contratación directa por el intendente, justamente no hay una inamovilidad porque el funcionario no se incorpora a la gestión o sea, no se presupuesta. Entonces, en ese caso, se establece que el contrato va a durar X tiempo, y obviamente que el intendente, una vez que cesa el contrato, lo puede cesar. Y después, en el caso de los contratos de particular confianza o contratos políticos, lo que se establece en la resolución que designa al funcionario es que una vez que cesa quien lo designó, el jerarca que lo designó, en este caso sería el intendente, el funcionario cesa o por la sola voluntad del jerarca que lo cese. Esto es parecido a lo que pasa, por ejemplo, a nivel de los directorios de las empresas públicas, ¿no? O sea, el directorio designa un adscripto y dice que, bueno, será hasta el término del mandato del directorio o del director específico, salvo resolución en contrario del directorio que lo cese antes. Tiene la mano Diego Álvarez, levantada. Alves. Profe, no sé si me escucha ahí. Sí, Ahí va. No, yo tenía entendido que la inamovilidad está sujeta a la no decisión se escucha. perdón, ¿ahora me escucha? Ahora sí. Ahí va. Eh, no, yo habitualmente voy presencial, pero hoy no pude llegar. Por eso me conecté por acá y estoy medio perdido. Sí, sí. Este, no, yo tenía entendido que la inamovilidad está, o sea, la diferencia con la amovilidad es que está sujeta a la decisión del legislativo. O sea, los funcionarios en general son amovibles, pero hay ciertos funcionarios que, bueno, de acuerdo al estatuto, por omisión, delito, por las resultancias que puede surgir de la institución, están sujetas a una decisión de otro órgano. O sea, eso no sé si me explico ahí. Claro, No pero sé a si- ver, los funcionarios que son. Ahora vamos a ver otro artículo que la Junta tiene la potestad de declarar determinados funcionarios amovibles. ¿Ah? Pero a priori, si la Junta no declara que determinada categoría de funcionarios son amovibles, todas las contrataciones que se hagan y el funcionario se incorpore a la planta de funcionarios municipales, es inamovible. Obviamente eh, ¿qué implica la inamovilidad? Implica que justamente para moverlo, para destituirlo, hay que hacer un procedimiento sumarial. Ese sumario se tiene que basar en la omisión, el delito o la ineptitud, y además se requiere la anuencia de la Junta Departamental. O sea, obviamente que son todos amovibles, pero la inamovilidad justamente refiere a esta garantía que tiene el funcionario de ser sometido a un proceso sumarial y después, además de eso, que la Junta tenga la potestad de aprobar o no aprobar la destitución que el intendente propuso. Este, o sea, Impecable. obviamente que no hay ningún funcionario que no pueda ser destituido, pero la inamovilidad hace referencia justamente a eso, de que hay que seguir un determinado procedimiento y que además se requiere la anuencia de la Junta Departamental. No sé si fui claro porque. No, clarísimo, clarísimo, gracias. No, por favor. Y la regla entonces, la movilidad. No, la regla es que sean inamovibles los funcionarios. Los funcionarios públicos tienen la inamovilidad que es de principios, ¿tá? Salvo los casos que son excepcionales. Entonces, como son casos excepcionales, Ese contrato muy que establece el plazo de acción. claro, en ese caso, por ejemplo, ¿qué pasa? La Junta Departamental tiene que habilitar a que determinado, por ejemplo, bueno, los contratos a término no están incluidos. Entonces el contrato dice que es por determinado plazo. Eso, por ejemplo, es si la Intendencia tiene que contratar a alguien para hacer determinada tarea que no es un funcionario con un rol político ni de particular confianza.
todos los cargos de regla de políticos o de particular confianza son discrecionales del cargo. Es decir, y dependen de él. Pasan a nivel del intendente, pasa a nivel de los gobiernos de los entes autónomos, los socios descentralizados, y pasa a nivel de los ministerios. O sea, vos dependés jerárquicamente del funcionario, del jerarca. Si el jerarca es cesado, todos los funcionarios que están hinchados, digamos, al jerarca caen. Obviamente que el nuevo jerarca los puede recontratar, digamos, pero siempre, y no genera derecho a indemnización. A vos te notifican que te cesaron, no importa si trabajaste 5 años en el organismo, un día el director se hizo cesarte, te cesa. Y eso no surge ninguna responsabilidad. Porque justamente cuando vos ingresás a un cargo de naturaleza política o de particular confianza, se entiende que es un cargo que justamente tiene esas características. Que ante una eventualidad de cambio político, lo que sea, vos lo vas a perder. No hay ninguna garantía porque es distinta la naturaleza de la función, ¿no? Rubén Darío. Que para ejemplo tenemos este año en una de las intendencias se dio la contratación de una periodista deportiva muy conocida, que se dictó resolución, se la contrató, pero después políticamente se decidió que era inconveniente esa contratación y bueno, obviamente tuvieron que dictar otra resolución dejando sin efecto eso. Exactamente. Exactamente, y ahí ya se discutió en su momento porque decían que podía llegar a reclamar el hecho de, bueno, de la pérdida de chance que tuvo porque fue contratada por la intendencia y después, bueno, ella había renunciado a otros trabajos y bueno, la intendencia la cesó. Pero bueno, eso será una cuestión del TCA de resolverlo. Yo entiendo que no corresponde ningún tipo de indemnización por el tipo de contratación la que se dio ella. Porque, ¿qué pasa? No fue que se la contrató en un contrato, por ejemplo, con sus servicios periodísticos y que tenía que hacer determinada, porque, por ejemplo, no sé, se contrata a un cantante famoso para hacer publicidad para la intendencia o para un ente. En ese caso es distinto porque vos lo que estás contratando ahí es la imagen. En este caso la periodista se la contrataba para integrar un cargo que era de particular confianza. La regla base es que los cargos de particular confianza, el cese no genera responsabilidad para la administración. Lo tendrían que haber hecho de otra forma o ella se tendría que haber dado cuenta de hacerlo, bueno, mirá, no, en realidad yo te estoy vendiendo mi imagen, que no es el caso, ¿no? Tenés que contratarme por otro medio. Y ahí sí podría llegar a discutirse si generaba responsabilidad. Por la forma en la que se la contrató, entiendo que no surge responsabilidad por parte de la administración. Pero bueno, es una cuestión de que ella lo podría presentar al TCA. No sé si recurrió o no recurrió, pero bueno, lo podría presentar. Después, lo que les decía con respecto a la excepción. El artículo 62, numeral 2, establece que a los efectos de declarar la amovilidad de sus funcionarios, de calificar los cargos de político o de particular confianza, se requerirán los 3/5 del total de componente de la Junta Departamental. O sea que se requiere una mayoría especial para levantar la movilidad. O sea, la inamovilidad, perdón, y volverlos amovibles. Esto en realidad, ese es el artículo 62, numeral 2. No. Los amovibles, hay que ver el tipo de funcionario amovible que sea. Si es contratado, si es político, si es de particular confianza. Los que son contratados, obviamente que hay que estar el vencimiento del contrato. Salvo que el contrato establezca otra cosa, que establezca. Pero obviamente que si el funcionario comete una falta, también se lo puede someter a algún tipo no hay que someterlo. Ahí habría que ver el estatuto específico de cada organismo. Pero no quiere decir que necesariamente haya que someterlo a un
un régimen disciplinario, sino que, bueno, el propio jerarca lo puede suspender. ¿Ah? Pero, volvemos a repetir la pregunta porque no sé si te la... porque- Realmente, está de la actualidad cuando contrato a un funcionario ha obligado de buscar No, a ver, digo, el contrato es como cualquier contrato si el funcionario incumple el contrato, puedo rescindir el contrato. Pero ahí no habría una destitución en el sentido formal jurídico, sino que, bueno, a ver, vos tenés un contrato con un funcionario y el funcionario deja de asistir al trabajo y lo intimo por telegrama que se presente, no se presenta, bueno, se rescinde el contrato. Roba. O bueno, eso, lo que pasa es que la contratación de funcionarios muchas veces tiene mucho más similitudes al régimen de derecho privado, a pesar de que es un contrato de función pública, que lo que tiene los funcionarios inamovibles, ¿no? Que es el régimen puro y duro público, con sumario. Entonces, bueno, este, lo mismo, bueno, después lo que sí es más discutible siempre es la ineptitud, por ejemplo, para rescindir el contrato si el funcionario no es efectivo como se esperaba. Bueno, ahí es más discutible, ¿no? Si concurre, lo que podés hacer después, generalmente el contrato se hace un año, no le renovás el contrato. Y ya está. Este, esto es lo que pasaba en realidad, digo, el tema de la inamovilidad de los funcionarios, por eso se exigen mayorías especiales para establecer la movilidad, es que la regla en los gobiernos departamentales inicialmente era que, bueno, que el intendente designaba a los funcionarios y después cuando cambiaba el partido de gobierno, despedía a todos los funcionarios de intendencia y volvía a contratar nuevos. Entonces, bueno, la idea es que haya una administración pública profesional que no dependa de los vaivenes políticos, que el funcionario pueda hacer carrera administrativa y que se pueda formar, y que tenga una garantía de que no va a depender su destino del cambio político, ¿no? ¿Ah? Eso con respecto al funcionario de lo que se llama los funcionarios de planta, el funcionario administrativo, ¿no? Obviamente que los funcionarios que prestan funciones de tipo más político, más de particular confianza, el día que llegás sabés que te tenés que ir. Lo máximo que vas a durar es lo que dure el directorio y lo que dure el intendente, pero pues no tenés ningún derecho a pretender mantener el cargo, ¿no? Y acá se requiere la autorización de la Junta Departamental para la destitución de los funcionarios inamovibles. Que acá hay un error de redacción en el artículo que dice que una vez que la Junta Departamental autoriza o pasan los 40 días, que ahí se daría una autorización ficta, se le da un valor al silencio. O sea, si la Junta Departamental, cuando el intendente comunica la destitución, tiene tres posibilidades: la rechaza, la acepta o no dice nada. Entonces, ahí, transcurridos 40 días, se considera que el silencio es la aceptación de la destitución. O sea que para negarla, ¿sí? No. Y bueno, no se puede destituir al funcionario. No se puede destituir al funcionario. Lo que pasa es que normalmente, digo, a ver, se acepta porque, ¿qué pasa? Justamente para destituir un funcionario tiene que haber un proceso sumarial previo con todas las garantías. Entonces, cuando el intendente comunica a la Junta Departamental es porque ya se dio todo un proceso y comunica con un expediente todas las investigaciones que hizo la jurídica de la intendencia. Entonces, ¿qué pasa? Si la jurídica entendió que hubo un delito, que hubo en la Junta, no va a no aceptarlo. Pero podría, si la Junta no lo acepta, va a seguir trabajando. Este, Más allá de que, por ejemplo, podría ocurrir de casos
que el funcionario, por ejemplo, bueno, sea si es un delito, bueno, tenga otro tipo de consecuencias porque hay que hacer la denuncia a la justicia penal, ¿no? Que ahí cambia la situación. Eh, pero bueno, en realidad la Junta tiene la potestad de rechazar la destitución. También en el sentido de que, bueno, de que el sumario quien lo instruye es la Intendencia. O sea, quien instruye el sumario, quien es la jurídica, es la Intendencia. O sea, hay garantías, hay todo un procedimiento, que obviamente que si cumple ese procedimiento, el funcionario privado podría ir al TCA y reclamar que se cumple las garantías, ¿no? Y seguramente sea restituido. Pero lo cierto es que, bueno, que quien lo instruye es la Intendencia, o sea, quien te destituye es el que ordena el procedimiento. Entonces, perfectamente podría, bueno, la jurídica hacer el informe que el intendente quisiera, ¿no? No pasa, no debería, pero bueno, la intendencia puede entender, bueno, el informe jurídico dice esto, la Junta Departamental, pero yo no lo comparto y, bueno, no lo destituyo. La discusión se da con relación a los 40 días y cuándo se perfecciona el acto administrativo de la destitución. Porque, ¿qué pasa? En la práctica, el funcionario tiene que recurrir a ese acto administrativo. ¿Y qué pasa? El acto administrativo lo recurro cuando el intendente dispone la destitución o tengo que esperar a que la Junta dé la aceptación o que transcurran los 40 días y ahí interponer el acto, porque si la Junta no lo acepta o lo acepta, en realidad todavía no está perfeccionado el acto. Lo que técnicamente se debería hacer, que es lo que en la práctica se hace, es que una vez que la Junta acepta, el intendente confeccione otro acto administrativo. Emite un acto administrativo diciendo, bueno, con fecha tal la Intendencia dispuso la destitución, con fecha tal se comunicó a la Junta Departamental, con fecha tal la Junta Departamental aceptó. Por tanto, se resuelve destituir al funcionario papá y ahí está el acto administrativo. Entonces el funcionario lo podría destituir lo podría recurrir a partir de esa fecha. A partir de que se dio el acto administrativo. Yo, si fuera abogado de un funcionario, lo que haría en principio es cuando el intendente notifica la primera resolución, interponer recurso. Está que no está perfeccionada. Pero bueno, por las dudas, me cubro presentando ese recurso. Y después lo presento cuando se da la denegatoria ficta, la aceptación ficta de la Junta Departamental. Porque podría pasar, en la práctica, que el intendente hiciera la resolución solicitando a la Junta la aceptación de la destitución. Que la Junta nunca se pronuncie, que pasen los 40 días, por lo que se da la aceptación ficta, y que el intendente tampoco haga un acto administrativo. Entonces lo que hay ahí es un acto administrativo ficto, porque en realidad quedó destituido el funcionario, pero no hay un acto administrativo numerado. Entonces, bueno, tenés que, siempre ante esas cosas, digo, para cubrirse como profesionales, yo interpongo siempre los recursos, a todos les interpongo recursos. Después veo con lo que vea el TCA. Si voy con el último, bueno, si el intendente dicta el acto administrativo en forma como lo tiene que dictar una vez que la Junta da la aceptación, interponés el recurso contra ese decreto, contra esa resolución. Pero si se diera el caso de que no hay, tenés que ver cómo cubrirte también, porque después te pueden decir que está la vía administrativa indebidamente agotada, ¿no? Entonces, ahí hay que generar discusiones desde el punto de vista práctico. Y después se ha generado otra discusión a nivel de la intendencia, o sea, ¿qué pasa? El intendente. Sí. Para completar los datos para Y bueno, ahí en realidad, ¿qué pasa? Si el intendente termina dictando la resolución cuando la Junta da la aceptación, no hay dudas de que lo que vos tenés que recurrir es ese acto administrativo.
y contra ese acto va a ser el TCA. Pero después es discutible en el caso de que, bueno, ¿cuándo se perfeccionó el acto en el caso de que sea ficto? O sea, si vas contra el acto que dictó el intendente, y sí, bueno, en realidad yo creo que lo más, técnicamente lo más adecuado es que justamente el día 41 que se da la aceptación ficta, ese día ahí presentás el recurso contra el acto ficto, ¿no? Porque en realidad, digo, contra el acto del intendente no podés recurrir. ¿Eh? Y bueno, ahí es discutible porque lo que pasa, la Constitución acá te habla de que una vez que pasan los 40 días el acto queda ejecutoriado. O sea que da a entender como que cuando vos sabés que está ejecutoriado es como que el acto que emitió el intendente solicitando la aceptación a la Junta Departamental ya está firme, digamos. O sea, ya está firme, no, ya está desplegando efectos. Porque habla de ejecutoriado como, bueno, es como una veña que da la Junta, pero el acto empieza a desplegar los efectos desde que el intendente lo dictó, solicitando la aceptación. En la práctica lo que ocurre es eso, que una vez que pasan los 40 días, el intendente dicta un acto contra ese bajo. O cuando la Junta da la aceptación, ahí el intendente dictará. Pero si no se diera, lo que habría que hacer es ir a los 41 días y presentar el recurso contra el acto fijo. Pero bueno, habría que ver ahí el TCA qué posición tiene, si se dio algún caso de que exija que vos tenés que haber recurrido el acto del intendente que solicitó la aceptación a la Junta. Porque parece que la posición del preparatorio de trámite igual adquiere el carácter definitivo porque hace posible su presentación y ya resuelve su el asunto, entonces es posible. No, pero el tema es que no sea el acto que vos tengas que recurrir. Sí o sí, si ya la asociación de la Junta, para mí, es algo para resolver después de la asociación de la Junta. Y bueno, en realidad porque es... No, porque el acto... A ver, lo que dicen los administrativistas es que es un acto administrativo complejo. En realidad no se puede terminar de perfeccionar el acto hasta que no intervienen los dos órganos. Entonces, hasta que la Junta no da su, digamos, autorización expresa o ficta, el acto administrativo no se perfeccionó. Eso es lo que se dice desde el punto de vista que para mí es la postura adecuada, dura de la doctrina. Y tampoco digo, no se ha dado la discusión porque el intendente normalmente dicta un decreto, una resolución, una vez que la Junta comunica que pasan los 40 días. No porque el intendente esté pensando en el funcionario, sino porque tiene que dar un mensaje a la interna de la intendencia de la contaduría, bueno, hasta dónde, porque otro punto interno es el intendente resuelve la destitución y mientras que la Junta no resuelve, el funcionario se reincorpora a las tareas o queda a la espera de que la Junta resuelva. Para mí sí. Para, Para mí algo, por algo tenés los 40 días, eso que la pista. No sé si no, para interrumpir los recursos, ¿qué hacemos? sí, no, claro. Para mí lo más seguro y lo más jurídicamente adecuado, que es lo que sostiene la doctrina, es eso, que o sea, a los 41 días ahí se configura el acto. O sea, ahí se perfecciona, porque está emitida la voluntad de los dos órganos, del intendente y de la Junta. Pero no tenés el acto administrativo físico, o sea, no hay efecto. Tenés que interponer un recurso contra ese acto administrativo. Y bueno, ahí hay que, en realidad, bueno, Porque si necesitas a la Junta y la última persona, claro, pero en realidad el acto, a ver, el que emitió el acto fue el intendente, no fue la Junta. La Junta autoriza o acepta, pero no es quien emite el acto. El que emite el acto es el intendente. Entonces se interpone contra el intendente. Rubén Darío.
Pensando un poquito ahora, ¿no? El tema de la suspensión preventiva que se puede establecer por intermedio mientras se desarrolla sumario administrativo. Una vez concluido el sumario que le va a adjudicar eventualmente responsabilidades al funcionario, se tendría que expedir ahí el intendente respecto a si esa suspensión preventiva continúa o no, a la espera de esos 40 días, ¿no? Para que la Junta se pueda expedir. Claro, pero podés tener, por ejemplo, un caso que se te puede dar que ya la suspensión, ya se ha agotado el plazo máximo de suspensión preventiva y no tengas margen para pedir más suspensión, porque te gastaste toda la preventiva y ahí el funcionario se tiene que reincorporar. Entonces, ¿se reincorpora o no? Eh, Supongo que en la práctica debe pasar eso, y bueno, lo suspenden hasta que esté la anuencia de la Junta Departamental. Pero podría ser que no hubiera una suspensión, el funcionario se tiene que presentar. Pero está al mismo tiempo está destituido. Pero el acto no se termina de perfeccionar. Eh, para ver. Previo al CSA, ya también en el documento, No, no existía. en este caso, parece que podría esa respuesta. Primero que está para mí igual, después de objetivo 41 de la lista para finalizar el acto. Es que ya está porque ya está a lo que hay es el silencio, la propia Constitución te le atribuye un valor al silencio. El día 41 tenés que interponer el recurso. Y si, bueno, y ahí está. Esperar, yo lo haría así, digo, porque no. Ahí la confusión se da por, como dice ejecutoriado, o sea, algunos dicen que en realidad el acto ya se perfeccionó cuando el intendente lo digamos, lo emitió y que después simplemente cuando la Junta lo que hace es queda ejecutoriado, queda como, pero en realidad digo, no, claro. Entonces no sería, por eso hay un tema de redacción de la Constitución que está mal. O sea, desde el punto de vista técnico, está mal que diga ejecutoriado. Por eso las interpretaciones esas, digo, a veces la hacen, ningún ni administrativista ni nada te dice que eso es así. Los que hacen esa interpretación son los de jurídica de las intendencias en algún proceso del TCA que te dice, no, en realidad tenías que haberme interpuesto el recurso contra el acto administrativo del intendente, el que dijo que se destituyó, y no y no después de los 40 días. Porque ahí ya no votaste la vía administrativa, porque vos no interpusiste contra el acto del intendente. Pero en realidad, bueno, yo entiendo que no, habría que buscar ahí si el TCA interpreta. Yo creo que el TCA debe tener la postura que es la más jurídicamente más adecuada, que es una vez que pasan los 40 días. Es que ese acto todavía no está perfeccionado. Pero bueno, no, por favor. Bueno, el último punto del inciso quinto es que en caso de delito los antecedentes pasan a la justicia penal. O sea, la administración acá no tiene este margen. O sea, si una persona funcionaria fue destituido por delito, debe pasar los antecedentes a la justicia penal. Bueno, el inciso sexto, presentar proyectos de decreto y resoluciones a la Junta Departamental. Observar los que aquella sancione dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se le haya comunicado la sanción. Está. Esto es materia en la que el intendente tiene iniciativa, pero que no es privativa. O sea, vimos anteriormente las materias en las que el intendente tiene iniciativa privativa, pero acá tiene iniciativa
en ámbitos que no son exclusivamente del intendente. Lo que sí acá hay un error en el artículo, es que dice presentar proyectos de decreto y resoluciones. En realidad, lo que correspondería sería solamente decreto, porque resoluciones sería la Junta actuando en función administrativa, y porque, o sea, habría una invasión a la autonomía de la Junta, al marco de funcionamiento, si el intendente le remitiera un proyecto de una resolución. Además, el artículo rápidamente te dice a la Junta Departamental y observar los que aquella sanciona. O sea que ahí te da la pauta de que habla, o sea, te dicen masculino, está hablando de los decretos y no de las resoluciones. Técnicamente, o sea, si el intendente remitiera a la Junta Departamental un proyecto de resolución y la Junta lo aprueba, esa resolución en principio sería válida, no tendría ningún vicio de nulidad. Entonces digo, no pasa en la práctica porque además estaría invadiendo la esfera de actuación de la Junta. Y bueno, el mecanismo de la observación, ¿eh? Está, pero ahí sí del 273. Está, porque eso es competencia de la Junta. La Junta tiene competencia en... ¿Cómo? Lo que pasa que en realidad, ¿qué pasa? Los decretos son, como dijimos el otro día, actos regla, que son actos generales, o sea, como en la ley, o sea, decreto con fuerza de ley. Las resoluciones son actos administrativos. Entonces, o sea, generalmente son cuestiones de funcionamiento interno de la Junta. Entonces, ¿por qué el intendente remitiría una resolución para que la Junta la apruebe? Porque ahí estaría como interfiriendo en el marco de actuación de la Junta y no lo que respira a la gestión del departamento. Por eso o sea, sí es función de la Junta aprobar proyectos, decretos y resoluciones, pero no es una atribución del intendente remitirlas, las resoluciones. O sea, a ver, está en el artículo, ¿no? Podría serlo, pero evidentemente se trata de un error y ahora lo vamos a ver con el artículo 281, que es el que reglamenta la observación a los decretos de la Junta Departamentales, que viene a ser parecido, en otro nivel, al veto que puede ejercer el presidente de la ley. En este caso, el intendente lo que puede hacer es observar dentro de los 10 días los decretos de la Junta Departamental. Y acá en el 281, ¿Será en el inciso 3? es no, el inciso 2. Primero que nada, acá vemos el tema de la promulgación, que es una facultad del intendente, que es muy parecida a la del presidente, en el sentido que tiene que promulgar los decretos. Tenemos ese periodo de la vacatio legis, que son los 10 días, donde el decreto no entra a regir. Y una vez que pasan los 10 días y que el intendente los haya promulgado ni los haya observado, se entiende que están promulgados. O sea, puede haber una promulgación ficta o expresa. Pero además, dentro de esos 10 días, el intendente puede observarlo. Que es el 281, inciso segundo, que les pido si alguno lo puede leer. 281, inciso 2. Este podrá observar aquellos que tenga por inconvenientes, pudiendo la Junta Departamental insistir por 3/5 de votos del total de sus componentes, y en ese caso entrarán inmediatamente en vigencia. Bien. Acá, en este caso, o sea, lo que dice inconvenientes es una amplitud, o sea, le permite al intendente observar prácticamente todos los decretos. O sea, la inconveniencia es muy amplia, pero también lo cierto es que
la Junta Departamental por 3/5 puede levantar esa observación. Y ahí el decreto queda aprobado. O sea que requiere una mayoría especial, ya, pero se levanta. Y no está previsto un trámite posterior. O sea, una vez que la Junta levantó la observación por los 3/5, después se promulga, ya sea no. En el caso de que se observe, la Junta lo levanta e inmediatamente entra en vigencia. Ahí no tenemos los 10 días de la promulgación. Después tenemos el inciso 7 del 275, que le pido a alguien que lo lea, no sé si alguien del sumo, ¿vale? Sí. Rosa. ¿Sí? Sí, Inciso 7. Designar los bienes a expropiarse por causa de necesidad o utilidad pública, con anuencia de la Junta Departamental. bien, perfecto. Bueno, este inciso se tiene que coordinar necesariamente con el artículo 32 de la Constitución, que es el que habla de la expropiación. ¿Lo tengo? ¿Quiere que lo lea? Bueno, sí, le agradezco. Artículo 32. La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación. Cuando se declare la expropiación por causa de necesidad o utilidad públicas, se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufrieren en razón de la duración del procedimiento expropiatorio, se consume o no la expropiación, incluso los que deriven de las variaciones en el valor de la moneda. Bien, gracias. Bueno, acá vemos que siempre para iniciar el proceso de expropiación, que además está regulado por la ley 3.958, que es de 1912 o 1913, no recuerdo ahora, que establece todo el mecanismo, ¿no? Como la expropiación es un procedimiento excepcionalísimo y porque vulnera derecho de propiedad, y bueno, y tiene que hacerla, por eso tiene que ser por razones de utilidad y hay que interpretar a qué se refiere con utilidad pública y todo eso, pero lo cierto es que siempre el procedimiento tiene que iniciar con una ley, con ley en sentido orgánico formal. O sea, la necesidad la tiene que hacer una ley del Parlamento. No puede ser la Intendencia ni la Junta. Una vez que el Parlamento emite esa ley, ahí sí el procedimiento expropiatorio sigue a nivel departamental. Pero siempre el inicio lo tiene la ley, porque es la única forma de limitar, que justamente con el artículo 7, la propiedad únicamente se puede limitar por razones de interés general y a través de la ley en sentido orgánico formal. O sea, entonces, si no estaríamos vulnerando el derecho de propiedad. Este mecanismo de la expropiación, como continúa, está previsto todo, además de la ley 3.958, en la ley 9.515, que es la que regula cómo sigue el trámite a nivel de la Junta Departamental y de la Intendencia cuando tienen que expropiar áreas. Bueno, después el último punto, no, perdón, el 8 que lo vimos el otro día, que en realidad quedó en desuso prácticamente porque las juntas departamentales no existen prácticamente, salvo las que específicamente aún subsisten. En ese caso sí, el intendente sigue con estas potestades de prevención. Y esta designación está prevista también en la ley 9.515, que le exige a la Junta Departamental que deben designar miembros que respeten la buena medida, lo hace de una forma media laxa, que se respete la integración de la Junta Departamental, o sea, en la integración de la Junta Local.
por ejemplo, son 5 miembros, bueno, se tiene que repetir la integración de la Junta Departamental para que tengan representación todos los partidos. Normalmente las juntas locales, un compañero te nombró que había una junta local, ¿fuiste tú? Que nombraste una junta local en... Sí. Alguien nombró que había una junta local en no sé qué pueblo. Y es unipersonal, tiene un secretario o es junta. Bueno, normalmente las juntas locales existieron y existen, el intendente designa a un secretario que es de su partido. No funciona como está previsto en la ley, que tendría que ser justamente una junta integrada por varios miembros y que representaran a los distintos sectores o partidos que están en la Junta Departamental. Pero esto ya prácticamente ha caído en desuso por la ley del municipio. Y después el último artículo, que es una obligación genérica, que dice velar por la salud pública y la instrucción primaria, secundaria y preparatoria, industrial y artística, proponiendo a las autoridades competentes los medios adecuados para su mejoramiento. Esto es lo que el constituyente le dio acá, es como, bueno, como el intendente es quien está en el territorio, que eleve, por ejemplo, la primaria, secundaria, bueno, acá se necesita una escuela, acá se necesita tal cosa, o sea, como un intermediario entre la ciudadanía y el poder central. Esto es algo parecido a lo que ocurre con los municipios. Hay una cantidad de funciones que no es que jurídicamente le correspondan al alcalde o que le correspondan al municipio, que le correspondan a la intendencia, sino que es, como son los niveles más cercanos a la ciudadanía de gobierno, son los que están más cerca de las necesidades. Entonces, bueno, el constituyente les da un deber genérico de informar a las autoridades competentes si consideran que hace falta una escuela, hace falta un sea, ¿no? Pero no es que estén obligados ni que tengan tampoco atribuciones en materia de educación. O sea, no quiere decir que acá ellos tengan este, facultades en materia de salud pública, por ejemplo. Que eso en su momento se discutió porque la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, tiene policlínicas. Entonces, bueno, si la Intendencia justamente puede o no puede tener policlínicas, porque, bueno, hay que ver jurídicamente cómo están diseñadas, cómo no. Ya, evidentemente, es una discusión largada porque tienen 30 años las policlínicas o más. Después con el tema de, por ejemplo, los casinos, que la Intendencia, que no es una competencia que originalmente le corresponde a la Intendencia. La Intendencia de Montevideo tiene a su cargo los casinos municipales, por ejemplo. Son atribuciones que después la ley le fue otorgando y bueno, el gobierno nacional no consideraba que hubiera una oposición, pues no pasó nada. Pero bueno, en principio no son funciones ni competencias de la Intendencia. Después tenemos, ahí terminamos con los incisos del 275. Rubén Darío. No, que también se dan en otros ámbitos, por ejemplo, en el saneamiento. Montevideo tiene competencia en eso, mientras en el interior está OCE. En el alumbrado público también, sí. En Montevideo lo tiene la Intendencia y en el interior, por ejemplo, te lo cobran con la factura de UTE, eso. Sí, bueno, en el caso del saneamiento es la ley que lo establece así, le da a OCE la competencia en el interior, que muchas veces también obedece a un tema práctico, ¿no? ¿Qué pasa? En el interior no había saneamiento históricamente, por el tema de volumen de población. Y en Montevideo fue una competencia que la Intendencia desde el inicio desarrolló. Entonces era muy difícil para el gobierno central sacarle esa competencia a la Intendencia y como ya la venía desarrollando y la venía desarrollando con éxito, se le mantuvo. Pero bueno, se dan esas diferencias, sí, pero a veces son producto de la práctica o de lo que se va ocurriendo. Y después, con respecto al alumbrado público, eso fue un tema con la UTE, de que había intendencias que tenían muchos adeudos con UTE y no le pagaban el alumbrado público. O sea, la intendencia cobraba el alumbrado público, pero no le pagaba a UTE. Entonces lo que acordaron fue
trasladarle la potestad a UTE y que UTE cobrara el alumbrado público para que directamente se cobrara y no se generan deudas. Son cosas que se van dando en la práctica y van quedando. Que son discusiones si es competencia o no es competencia, pero bueno, en la práctica no han dado demasiados inconvenientes. Después tenemos algunas competencias que están previstas en la 9515. Muchos de los artículos reiteran lo que está previsto en la Constitución y lo desarrollan un poco más. Otros están derogados porque son contrarios a lo establecido en la Constitución. Pero básicamente, bueno, hay algunos puntos que no están en la Constitución, que son, por ejemplo, la facultad que tiene el intendente de solicitar el auxilio de la fuerza pública para el desarrollo de sus actividades. Y esto, que en realidad en la práctica se da habitualmente, es importante, porque ¿qué pasa? Yo si voy a organizar una determinada fiesta, por ejemplo, no le puedo solicitar a la policía que me dé una custodia específica, porque las fuerzas de seguridad no están para proveer la seguridad a una persona en concreto, sino que están al servicio de la ciudadanía en general. Entonces, se podía dar la discusión, si no estaba previsto por ley, si el Ministerio del Interior, por ejemplo, estaba obligado a proveerle servicios de seguridad a una intendencia para la organización de un carnaval, por ejemplo. Entonces ahí lo que da esta norma es la facultad del intendente de solicitarlo y al mismo tiempo de coordinar con el Ministerio del Interior la seguridad de los espectáculos públicos, por ejemplo. Que si no existiera esta ley sería discutible si el intendente podría solicitarlo o no. Después, tiene otras normas que son en materia, por ejemplo, de control de espectáculos públicos, de aplicación de multas, de fiscalización de control, de fiscalización de todo lo que desarrolla, por ejemplo, en temas de higiene, como es este organismo de la intendencia, la tasa de bromatología. Todo eso, bueno, que lo desarrolla, que son cuestiones del control del estado de los edificios. O sea, son todas funciones que surgen de la 9515 y que además surgen de reglamentación interna de la Intendencia que le dan al Intendente facultades de fiscalización en eso. Y obviamente que el Intendente las tiene delegadas en las respectivas direcciones y esas direcciones en los funcionarios. No es que el Intendente va a ir con un aparato de decibeles a controlar los decibeles en voluminera por si está muy alto, o alguna cosa, o sea, no va a ir a un lugar el Intendente, sino que eso está delegado, ¿no? Pero bueno, pero es una competencia de la Intendencia. Y bueno, después tiene facultades en materia de ordenada, que es ordenador de gastos, el intendente, y ahí, por ser ordenador de gastos, se le aplica todo lo referido a esa materia que está prevista en el TOCAF, el texto ordenado de contabilidad y administración financiera. Sí. Hay que publicar las ordenanzas que tienen sancionado, es un trabajo para No. No, la promulgación sí la tiene a su cargo, 275. La promulgación sí. Lo que no tiene es la de la iniciativa en materia de resolución. Entonces, con respecto a todo lo que es ordenado, las facultades de ordenar gasto que tiene el intendente se rigen por el TOCAF. Tiene que hacer una compra, hay que ver si el monto llega para hacer una compra directa, si puede ir por una licitación abreviada, se puede ir por tiene que ir por una licitación pública. Todo eso se rige por lo que está previsto en el TOCAF y está dentro de las competencias del intendente como ordenador de gastos, hacer las compras que estime necesarias mientras se rija por el texto ordenado. Así que bueno, estas serían, finalizando las competencias de las intendencias. Pueden encontrar, como en el caso de la Junta Departamental, alguna norma que esté establecida en alguna otra ley. Después,
hay una cantidad de normas que están derogadas en la ley 9.515, por ejemplo, en materia de abasto de carne, que tenía cierto control sobre el abasto de carne, eso hoy en día no está vigente. Y bueno, hay normas que fueron derogadas por normativa nacional. Pero esto básicamente es el cuerpo general de lo que son las competencias del intendente. Así que, bueno, ¿alguna duda? Si no, nos vemos el lunes. En el Zoom, ¿alguien? ¿Alguna pregunta o algo? El 22 se suspenden las clases, no sé si nosotros tenemos por Zoom. ¿Por qué se suspende? Comunicamos por Eva, pero... Sí, hubo un comunicado Ah, de facultad. bien. Por Eva lo comunicamos por las dudas. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias.